Benjamín Rojas, 33, entra a Marlon, el bar de su amigo Nicolás Vázquez, 41, en Palermo, con una sonrisa y nos dice: no se pierdan la chocotorta de este lugar, es espectacular. Pidámosla mientras hacemos la nota y después nos dedicamos a las fotos, ¿les parece? El actor de enormes ojos azules comenzó a trabajar en televisión en la telenovela Yago, Pasión Morena, cuando tenía 13 años, pero la fama le llegó de la mano de Cris Morena, quien lo convocó para la 5ª temporada de Chiquititas y luego para Rebelde Way y Floricienta. Más tarde siguieron Alma Pirata, Casi Ángeles, Solamente Vos, y en 2018 formó parte del elenco de Rizoma Hotel y Mi hermano es un clon. Su carrera es extensa y fructífera, pero si le pedimos que nombre cuál considera que es su mayor éxito, no duda en responder: nada de lo que hice puede compararse con el nacimiento de Rita, mi hija. Su llegada me hizo el hombre más feliz del mundo, asegura. Tengo que hacerte una pregunta obligada para un papá reciente, N. de la R. Rita nació el 21 de diciembre de 2018. ¿Dormiste anoche? Creo que anoche logré dormir 3 horas seguidas, un éxito total. Rita fue prematura, nació un mes antes de tiempo, así que estuvo en neonatología del sanatorio Los Arcos unos días y recién el 3 de enero le dieron de alta. Todavía está en esa etapa de adaptarse a la casa, a la cuna, y no es fácil, debo decir. ¿Duerme en la cama con ustedes? Es una gran lucha que tenemos con Martina Sánchez Acosta, 32, porque ella solo quiere dormir con nosotros, en nuestra cama, y el pediatra nos dijo que es peligroso. Así que Martu le da la teta, la duerme sobre su pecho y la pasa a la cuna todas las noches. Y te spoileo el final. La dejan en la cuna y empieza a llorar como loca. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me lo explicas? Está profundamente dormida, la apoyas y chao. Se despierta y llora desconsolada. Un misterio que aún no tiene respuesta. ¿Pudiste presenciar el parto? Sí, fue un momento inolvidable. Rita nació por cesárea, así que me hicieron pasar cuando ya estaba todo listo para sacarla de la panza de su mamá. Sonaba un tema de Ed Sheeran en el quirófano, los médicos charlaban muy relajados y yo pensaba: chicos, concéntrense porque está por nacer mi hija. Se ríe. Creo que nunca voy a vivir una experiencia así, tan fuerte y emocionante, como presenciar el parto de mi hija. Nunca lloré tanto en mi vida. Fue un fin de año movilizante. El tuyo. Pocos días después de la llegada de Rita estrenaste la obra Una semana nada más, junto a Nicolás Vázquez y Flor Vigna. Exacto. Terminé el 2018 a pleno y muy feliz. Son de los pocos elencos que logran colgar el cartel de localidades agotadas casi a diario. ¿Esperaban este éxito? Es una locura lo que pasa con esta obra y nos tiene súper entusiasmados. Creo
que es una comedia con mucho ritmo, bien escrita, inteligente, y el público se siente súper identificado con las situaciones que se presentan. No sabes lo que se ríen. Vos ya habías actuado en el otro lado de la cama con Nicolás. ¿Son amigos, además de compañeros de trabajo? Sí, claro. Muy amigos, casi familia. Nos juntamos a comer los 4, salimos, nos hemos ido de viaje. Tengo que hacer una nota y me instalo en su bar. Espero que no se canse de mí, se ríe. Le llevó 10 años lograrlo, pero, cuando los tuvo, me convocó para protagonizarla y no lo dudé. Acepté de inmediato. El año pasado, también actuaste con Jimena Acardi, 33, su mujer, en Rizoma Hotel, en un capítulo durísimo. Tu personaje violaba al de ella. ¿Cómo fue esa experiencia? Uf, tremendo. Pero tremendo en serio, ¿eh? Y agradezco mucho que me haya tocado hacerlo con Jimena, porque tenemos mucha confianza y eso hizo que todo fuera más simple. Las escenas de sexo nunca son cómodas, pero una violación es otra cosa, algo realmente durísimo. ¿Y te gustó el resultado final? ¿Qué sentiste cuando lo viste en televisión? Fue peor verlo que interpretarlo, ¿sabes? Cuando lo vi en televisión quedé en shock y no pude evitar pensar en todas las mujeres que pasan por algo así, en lo que sufren, en el dolor inmenso que deben transitar. Fue muy duro de verdad. ¿Tenés algún proyecto de televisión para el 2019? No, nada. Este año estoy abocado al teatro y a mi mujer y mi hija, creo que es más que suficiente. Texto: Giuliana Ferrini. Fotos: Maximiliano Didari. Agradecemos a Bar Marlon. Seguí leyendo. Túnicas de temporada. Deseos orientales en cada look. Laurencio Adot. A mí me curó el amor después de la revelación de una astróloga sobre la supuesta muerte de Luis Miguel. Se suman nuevas y sorprendentes versiones.